Hoy quiero hablar de cómo empezar a escribir tu primera novela. Capítulo número 1. ¿Por qué quieres escribir? Pregúntate con honestidad. ¿Qué quieres expresar en tu novela? ¿Quieres compartir alguna idea que te obsesiona? ¿Solamente buscas entretener? ¿O quieres provocar alguna reflexión? ¿O simplemente te mueve el deseo por ser reconocido? El dinerito. Así que, antes de nada, tienes que tener clara la respuesta para esta pregunta. Porque esta será tu motivación cuando llegues a momentos difíciles. Y es lo que te mantendrá escribiendo. Capítulo número 2. ¿Qué quieres decir con esta historia? Toda novela transmite algo, aunque sea inconscientemente o indirectamente. Por eso tienes que saber cuál es la idea o mensaje que quieres que el lector se lleve. Además de qué te gustaría que alguien sintiera, pensara o hiciera después de leerla. Piensa en tu novela como una conversación íntima con el lector. ¿Qué estás intentando decirle más allá de la trama? Capítulo número 3. ¿Cuál es el núcleo emocional o conceptual de la historia? Esto es lo que los anglosajones llaman el core premise o el high concept. Tu historia es una historia sobre el perdón, sobre el poder, sobre el miedo a envejecer, o quizás es una crítica social, la exploración de una emoción o una metáfora de tu vida. Tienes que tener claro que una buena historia se puede resumir en una buena frase, en una frase potente que despierte el interés de los demás. Algo como: un hombre descubre que toda su vida ha sido una simulación, como por ejemplo en el show de Truman. Capítulo número 4. ¿Qué género y tono vas a usar? Esto afecta directamente a las expectativas del lector y a tu manera de escribir. ¿Va a ser algo más fantástico o realista? ¿Policíaco, psicológico, histórico o existencial? Y dentro de esto, ¿será más sombrío, con un tono más satírico, más ligero, más épico o quizás algo más íntimo? Debes saber que el tono, al final, es el color emocional con el que pintarás cada escena. Capítulo número 5. ¿Cómo vas a estructurar la historia? Antes de lanzarte a escribir, aclara lo siguiente. ¿Qué tipo de narrador vas a usar? ¿Primera persona? ¿Tercera persona? ¿Narrador omnisciente? Otro punto clave sería: ¿vas a contar esta historia desde un punto cronológico o darás saltos temporales? Además, tendrás que decidir si los capítulos van a ser cortos o largos, si hablará una persona o varias. La idea principal es que no necesitas un esquema rígido, pero sí una visión clara de cómo irá progresando todo. Por eso, vamos a escribir como una especie de plan. Capítulo número 6. Crea una base sólida con los personajes, el mundo y el conflicto. Los personajes. Estos deben tener deseos claros, miedos y también contradicciones. Lo ideal sería que evolucionasen conforme la obra lo va haciendo, pero siempre deben ser coherentes. Si tu personaje principal es un caballero que ya ha matado a un dragón, no puede amilanarse ante una gesta similar, o por lo menos no puede hacerlo sin algún motivo bien justificado. Respecto al mundo, aunque sea una historia ficticia, el entorno debe sentirse auténtico, con unas reglas claras aunque sean fantásticas, y debe tener un buen conflicto. Sin conflicto no hay historia. ¿Qué quiere tu personaje y qué le impide lograrlo? Pero la argamasa, el cemento, el material clave que va a juntar todos estos elementos de tu historia es la coherencia. Yo diría que es la parte más fundamental de cualquier historia. Es algo así como el cemento de tu edificio. Y sí, los personajes, el mundo y el conflicto tienen una importancia primordial, pero la coherencia con la que se relacionan marcará la diferencia entre una buena y una mala historia. Debes tener claro que si en algún momento pasa algo incoherente en tu historia, de un modo injustificado, tu edificio se caerá, a no ser que lo arregles o lo expliques posteriormente en la novela. Una buena historia surge del choque entre lo que el personaje quiere y lo que el mundo le obliga a enfrentar. Capítulo 7. Escribe con intención, no solo con inspiración. La inspiración va y viene, pero si ya sabes lo que quieres lograr, escribirás incluso sin ganas. No esperes a tenerlo todo claro antes de escribir, pero tampoco improvises infinitamente. Si ya sabes cómo va a ser una escena, escribe las generalidades primero y luego céntrate en las particularidades para darle el sentido que quieres a esa escena. Usa la escritura como exploración. Escribe, prueba, investiga, pero al final revisa con intención y mantén lo verdaderamente importante. Nadie quiere perder el tiempo leyendo una historia muy larga sin ningún sentido. Debes recordar que una mala primera versión sigue siendo mejor que una idea perfecta no escrita. Capítulo número 8. Reescribe como si no fueras tú. La primera versión es para ti, la segunda es para los demás. Debes eliminar escenas que no aporten nada y reforzar las que sí lo hagan. Y debes preguntarte constantemente, al empezar un capítulo, ¿qué quiero transmitir en este capítulo? Y al terminarlo, ¿he conseguido transmitir lo que quería? Y sobre todo, recuerda que siempre va a ser peor decir algo directamente a dejar que se intuya o que se deje ver. Claro que puedes decir en una escena que el héroe es bueno, pero siempre va a ser mejor que protagonice una acción heroica y bondadosa. Esta segunda opción siempre va a ser más potente y representativa que la primera. Una buena historia es capaz de transmitirte esas emociones, y las emociones quedan siempre mucho más que las palabras. Por eso, siempre que puedas,
muéstralo, no lo escribas. O en inglés diríamos show, don't tell. Y para ir finalizando, ser escritor es en gran parte ser editor de tu propia alma. No tengas miedo a reflejarte a ti o a tus experiencias en tu propia historia, porque en gran parte es inevitable. Tómalo mejor como una autoterapia o como un autoconocimiento que te permita disfrutar mientras escribes y al lector disfrutar mientras lee. Un saludo.